Historias del universo. Episodio 26. La prueba divina. La historia del rey Rantideva. El rey Rantideva tenía a su cargo el poder ejecutivo del estado. Y gracias a la relación trascendental que tenían los habitantes con el rey, todos se volvieron devotos de la suprema personalidad de Dios. Además, su influencia como devoto puro era tal que los funcionarios, amigos, parientes y súbditos cercanos llegaron a ser devotos de primera categoría. Dios en el corazón de todos. Una mañana, después de 48 días de ayuno, el rey Rantideva recibió un poco de agua y unos alimentos preparados con leche y mantequilla clarificada. Sin embargo, cuando se disponía a comer en compañía de su familia, recibió la visita de un sacerdote. Y dijo: «Por favor, dame un poco de comida». Como el rey percibía la presencia del Dios Supremo en todas partes y en cada entidad viviente, aceptó al visitante con fe y respeto y le dio parte de su comida. Después, el rey reservó lo que quedaba para sus familiares, pero cuando estaba a punto de comer, un sirviente entró a visitarle. Como veía al sirviente en relación con el Señor Supremo, el rey compartió también con él su comida. Luego llegó otra visita. Rodeado de perros. Oh, rey, yo y los perros que me acompañan tenemos mucha hambre. Por favor, danos algo de comer. Con muchísimo respeto, el rey ofreció el resto de la comida a los perros y a su dueño. Ya solo le quedaba un poco de agua para beber, suficiente para una persona. Pero cuando se disponía a beberla, se presentó un hombre que come perros. «Oh, rey, yo soy de baja clase, pero por favor, dame un poco de agua para beber». Conmovido por las lastimosas palabras del pobre y cansado hombre, el rey Rantideva le contestó con palabras que eran como néctar. No oro a la suprema personalidad de Dios pidiéndole las 8 perfecciones del yoga místico, ni que me salve del ciclo de nacimientos y muertes. Todo lo que quiero es permanecer entre las entidades vivientes y sufrir en lugar de ellas. Al ofrecer mi agua a este pobre hombre que lucha por conservar su vida, me he liberado por completo del hambre, la sed, la fatiga y del sufrimiento. Con estas palabras, y aunque estaba a punto de morir de sed, el rey ofreció al pobre hombre su propia ración de agua, sin dudarlo un instante, pues era muy bondadoso y sobrio por naturaleza. De repente, se descubrió el engaño. Aquellos hombres que se acercaron al rey pidiendo comida y agua, en realidad eran semidioses, como el señor Brahma y el señor Shiva, dispuestos a darle toda clase de bendiciones materiales. Sin embargo, Rantideva solo les ofreció reverencias y fijó su mente en los pies del loto del señor Vishnu,
la suprema personalidad de Dios.